Bienvenido a Desafíate. Hoy ponemos a prueba tu conocimiento con 20 preguntas de historia y cultura general, cada una con su explicación para que aprendas algo nuevo o recuerdes lo aprendido. Además, enfréntate a retos visuales y auditivos, que harán de este quiz una experiencia única. Observa, escucha y analiza cada pregunta con atención. ¿Cuántas podrás acertar? Comencemos. ¿Quién fue Juana de Arco? Seguro que has oído su nombre, pero ¿sabes su historia? Una heroína francesa. Juana de Arco fue una campesina francesa que se convirtió en líder militar y símbolo de la resistencia francesa durante la Guerra de los 100 Años contra Inglaterra. Afirmó recibir visiones divinas que la guiaban a luchar por la coronación de Carlos VII, logrando importantes victorias, como el levantamiento del sitio de Orleans en 1429. Sin embargo, en 1430 fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, y entregada a sus enemigos. Tras un juicio por herejía, fue condenada a la hoguera y ejecutada en 1431, con solo 19 años. Siglos después, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó, convirtiéndola en Santa Juana de Arco, una de las figuras más icónicas de Francia. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Tenochtitlán? ¿Azteca, Inca o Maya? Azteca. En el año 1325, los aztecas fundaron Tenochtitlán en una isla del lago de Texcoco, en el actual México. Según su mitología, eligieron ese lugar al presenciar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, una señal divina que confirmaba la profecía de su dios Huitzilopochtli. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en el corazón del imperio azteca y en una de las urbes más avanzadas de su época. Su impresionante arquitectura incluía imponentes templos, extensos canales y sólidas calzadas que conectaban la isla con el continente. Además, su innovador sistema de chinampas permitió una agricultura altamente productiva, garantizando el sustento de su creciente población, que en su apogeo superó los 200,000 habitantes. Sin embargo, en 1521, tras un feroz asedio, los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, con el apoyo de pueblos indígenas aliados, lograron tomar la ciudad. Tenochtitlán fue devastada, y sobre sus ruinas se erigió la actual Ciudad de México, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia del continente. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a América? Parece fácil, pero ¿realmente lo recuerdas? 1492. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano en su primer viaje financiado por los Reyes Católicos de España. Su expedición partió el 3 de agosto del mismo año desde Palos de la Frontera con 3 embarcaciones: la Santa María, la Pinta y la Niña. Tras más de 2 meses de navegación, avistaron tierra en lo que hoy se conoce como las Bahamas, aunque Colón creyó haber llegado a una región cercana a Asia. Su llegada marcó el inicio del contacto permanente entre Europa y América, dando paso a un profundo intercambio cultural, económico y biológico, conocido como el intercambio colombino. Este proceso trajo consigo transformaciones que impactaron la historia mundial, pero también implicó la explotación de los recursos del continente. Entre ellos, el oro, que fue extraído en grandes cantidades por los conquistadores españoles, muchas veces mediante el uso de la fuerza y en detrimento de las poblaciones indígenas. ¿Cuál fue la principal causa de la Primera Guerra Mundial? ¿La Revolución Rusa, el asesinato de un archiduque o la caída de la bolsa de Wall Street? El asesinato de un archiduque. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 en Sarajevo fue el evento detonante de la Primera Guerra Mundial. El atentado fue perpetrado por Gavrilo Princip,
un nacionalista serbobosnio, miembro del grupo Mano Negra, que buscaba la independencia de Bosnia y su anexión a Serbia. Aunque el asesinato no fue la única causa, exacerbó las tensiones entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, lo que llevó a Austria-Hungría a declarar la guerra. Esto activó una serie de alianzas militares preexistentes entre las grandes potencias europeas, desencadenando un conflicto a escala global. La guerra, que duró hasta 1918, estuvo marcada por el uso de nuevas tecnologías bélicas y tuvo un impacto devastador en la política y la geopolítica del siglo XX. ¿Reconoces esta voz? Escucha con atención. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in... ¿Puedes adivinar quién es? Adolf Hitler. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig... Adolf Hitler fue el líder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores y dictador de Alemania entre 1933 y 1945. Su gobierno, conocido como el Tercer Reich, se caracterizó por un régimen totalitario basado en el expansionismo, la supremacía racial y el antisemitismo, lo que llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 tras la invasión de Polonia. Hitler impulsó el Holocausto, en el que murieron millones de judíos y otros grupos perseguidos. A pesar de sus avances militares iniciales, Alemania fue derrotada en 1945 y Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Su legado es recordado como uno de los más oscuros de la historia, con consecuencias devastadoras para Europa y el mundo. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? Seguro que lo sabes. Escribe tu respuesta en los comentarios. Los incas. Machu Picchu es una de las construcciones más impresionantes de la civilización inca. Se cree que fue construida en el siglo XV durante el gobierno del emperador Pachacútec. Ubicada en los Andes peruanos, esta ciudadela sirvió como un importante centro religioso, político y administrativo. Su arquitectura está diseñada con una precisión increíble, utilizando enormes bloques de piedra ensamblados sin mortero. A pesar de su aislamiento geográfico, los incas lograron desarrollar un sistema de terrazas agrícolas y canales de agua que les permitió habitar la zona de manera eficiente. Machu Picchu fue abandonada en el siglo XVI, posiblemente debido a la llegada de los españoles, aunque nunca fue descubierta por ellos. Permaneció oculta hasta su redescubrimiento en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Hoy en día es patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo moderno. ¿Cuál de estos países formó parte de la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial? ¿Inglaterra, Francia o Alemania? Alemania. La Triple Alianza fue una coalición militar formada antes de la Primera Guerra Mundial por Alemania, Austria-Hungría e Italia, firmada en 1882. Su objetivo era contrarrestar la influencia de Francia y Rusia en Europa. Sin embargo, cuando estalló la guerra en 1914, Italia decidió no unirse inmediatamente a sus aliados y, en 1915, cambió de bando para unirse a la Triple Entente. Alemania, por su parte, permaneció como el principal miembro de la Triple Alianza durante el conflicto, luchando contra Francia, Reino Unido y Rusia, que formaban la Triple Entente. La guerra terminó en 1918 con la derrota de Alemania y sus aliados, lo que llevó a importantes cambios geopolíticos en Europa. ¿Qué antiguo reino africano fue conocido por su riqueza en oro y su legendario emperador Mansa Musa? ¿Puedes nombrarlo? El Imperio de Malí. En el siglo XIV, el Imperio de Malí era una de las civilizaciones más ricas y poderosas de África Occidental. Su prosperidad se basaba en el comercio de oro y sal.
convirtiéndolo en un centro económico y cultural. Su gobernante más famoso, Mansa Musa, es recordado por su enorme fortuna y su legendaria peregrinación a la Meca en 1324. Durante su viaje, distribuyó tanto oro en Egipto que causó una devaluación de la moneda. Además de su riqueza, Mansa Musa promovió la educación y la arquitectura en su reino, financiando la construcción de mezquitas y centros de estudio en ciudades como Tombuctú. Su reinado consolidó a Malí como un centro de conocimiento y comercio, dejando un legado que aún se recuerda en la historia africana. ¿Qué evento marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Invasión de Polonia, bombardeo de Pearl Harbor o la batalla de Stalingrado. Invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia, utilizando una táctica militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Esta estrategia combinaba ataques rápidos con fuerzas de infantería, tanques y aviación para desestabilizar al enemigo. La invasión provocó que el Reino Unido y Francia, que habían prometido proteger a Polonia, declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este, en cumplimiento del pacto Ribbentrop-Molotov firmado con Alemania. Este evento desencadenó un conflicto global que duró hasta 1945 y tuvo consecuencias devastadoras en todo el mundo, con millones de víctimas y la reconfiguración del orden político internacional. ¿Puedes encontrar la pieza faltante? Mira con cuidado y dime, ¿dónde está la pieza que falta? Muy bien, es la C. ¿Qué país colonizó Brasil? ¿España, Portugal o Francia? Portugal. Brasil fue colonizado por Portugal en el año 1500, cuando el navegante Pedro Álvares Cabral llegó a sus costas y reclamó el territorio en nombre de la corona portuguesa. Durante el período colonial, que se extendió hasta 1822, Portugal explotó los recursos naturales de Brasil, como el palo de Brasil, la caña de azúcar y el oro, utilizando mano de obra esclavizada de indígenas y africanos. En 1808, con la invasión napoleónica a Portugal, la familia real portuguesa se trasladó a Brasil, convirtiendo a Río de Janeiro en la capital del Imperio portugués. En 1822, el príncipe Pedro I declaró la independencia de Brasil, estableciendo un imperio independiente y poniendo fin al dominio colonial portugués. ¿Cuál fue la civilización que creó el alfabeto más antiguo? Solo los expertos en historia lo recordarán. ¿Eres uno de ellos? Los fenicios. Hace más de 3000 años, los fenicios, una civilización de comerciantes y navegantes en la región del actual Líbano, desarrollaron el primer alfabeto fonético conocido. A diferencia de los sistemas de escritura anteriores, como los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme mesopotámica, que eran complejos y contenían cientos de símbolos, el alfabeto fenicio tenía solo 22 caracteres, representando sonidos en lugar de palabras o ideas. Esto lo hizo mucho más accesible y fácil de aprender, facilitando la comunicación en el comercio y la expansión cultural. Su simplicidad permitió que otras civilizaciones, como los griegos y los romanos, lo adaptaran y perfeccionaran, dando origen a los alfabetos modernos. Gracias a esta invención, la escritura dejó de ser un conocimiento exclusivo de escribas y sacerdotes, democratizándose en diversas sociedades y sentando las bases de los alfabetos actuales en muchas lenguas. ¿Quién escribió El Príncipe?
Aristóteles, Platón o Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, diplomático e historiador italiano del Renacimiento, conocido por su obra El Príncipe, publicada en 1532, 5 años después de su muerte. Este tratado político analiza el poder y la manera en que un gobernante debe actuar para conservar su dominio y fortalecer el Estado, priorizando la eficacia sobre la moralidad. Maquiavelo sostiene que el fin justifica los medios, destacando la importancia de la astucia y la fuerza en el liderazgo. Su obra influyó profundamente en la teoría política moderna y dio origen al término maquiavelismo o maquiavélico, asociado a estrategias pragmáticas y a veces despiadadas para mantener el poder. ¿Cuál fue el primer imperio en la historia? Pista: surgió en Mesopotamia. ¿Puedes adivinarlo? El Imperio Acadio. Antes de la aparición de grandes civilizaciones como Roma o Egipto, un reino en Mesopotamia logró unificar vastos territorios bajo un solo gobierno, el Imperio Acadio. Fundado por Sargón de Akkad alrededor del 2334 a.C., este fue el primer imperio conocido en la historia, extendiéndose desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Sargón consolidó su dominio mediante una red administrativa eficiente y un ejército bien organizado. La cultura acadia influyó en las civilizaciones posteriores, dejando un legado en la escritura cuneiforme, la organización política y la infraestructura. Sin embargo, el imperio colapsó alrededor del 2154 a.C., debido a conflictos internos, invasiones y posibles cambios climáticos. A pesar de su desaparición, su impacto en la historia del mundo fue duradero, sentando las bases para futuros imperios en la región. 3 diferencias. Mira con atención. ¿Puedes encontrarlas antes de que se acabe el tiempo? Si encontraste las 3 diferencias, ¡felicidades! ¿Qué país sufrió la Revolución de Octubre en 1917? Si te gusta la historia, esta es fácil. Escribe tu respuesta. Rusia. La Revolución de Octubre de 1917 ocurrió en Rusia y fue liderada por los bolcheviques, un grupo revolucionario marxista bajo el mando de Vladimir Lenin. Fue la segunda fase de la Revolución Rusa, tras la Revolución de Febrero, que había derrocado al zar Nicolás II. En noviembre, según el calendario gregoriano, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno en Petrogrado, actual San Petersburgo, derrocando al gobierno provisional. Este evento marcó el inicio del régimen comunista en Rusia y condujo a la creación de la Unión Soviética en 1922. La revolución transformó la política global, influyendo en movimientos comunistas en todo el mundo y estableciendo un nuevo modelo de gobierno basado en el socialismo marxista-leninista. ¿Cuál fue la causa principal de la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Invasiones bárbaras, guerras con Egipto o la peste negra? Invasiones bárbaras. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476 después de Cristo. Y aunque varios factores contribuyeron a su caída, las invasiones bárbaras fueron la causa principal. Durante siglos, Roma había enfrentado incursiones de pueblos germánicos como los visigodos, vándalos y hunos, pero en el siglo V, estas amenazas se intensificaron. En el año 410, cuando los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, lo que evidenció la fragilidad del imperio. 45 años más tarde, los vándalos repitieron la invasión. Y finalmente, en el 476, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo, marcando el fin del imperio. Factores internos como la corrupción política,
La crisis económica y el debilitamiento militar también jugaron un papel crucial en su declive. Sin embargo, las invasiones bárbaras fueron el golpe final que selló el destino del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué faraón egipcio ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza? ¿Quién fue? Comenta tu respuesta. Keops. Keops, también conocido como Jufu o Jufu en egipcio antiguo, fue un faraón de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Es conocido principalmente por haber ordenado la construcción de la Gran Pirámide de Giza, la más grande de las pirámides egipcias y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se cree que la construcción tomó alrededor de 20 años y fue dirigida por el arquitecto Hemiunu. Aunque no se han encontrado restos confirmados de Keops en la pirámide, su reinado representa un periodo de gran organización estatal y avances en ingeniería. La pirámide, con sus 146 metros de altura original, sigue siendo un misterio en cuanto a sus métodos de construcción y propósito exacto. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos? ¿Tratado de Utrecht, Tratado de Versalles o Tratado de París? Tratado de París. El Tratado de París puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Firmado el 3 de septiembre de 1783, este acuerdo reconoció la independencia de las 13 colonias y estableció las fronteras del nuevo país. Fue negociado por representantes de Estados Unidos, como Benjamin Franklin, John Adams y John Jay, y Gran Bretaña, que aceptó la pérdida de sus territorios al sur de Canadá. Además, el tratado garantizaba derechos de pesca para los estadounidenses en Terranova y permitía a los británicos cobrar deudas pendientes. Su firma marcó el nacimiento de una nación independiente y el fin del dominio colonial británico en América del Norte. ¿En qué año terminó la Guerra Fría? Un año que marcó el fin de una era. ¿Lo recuerdas? 1991. La Guerra Fría, un enfrentamiento político, ideológico y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llegó a su fin en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Este conflicto, que duró más de 4 décadas, estuvo marcado por la competencia en la carrera armamentista, la exploración espacial y conflictos indirectos en diversas regiones del mundo. Aunque nunca hubo una guerra directa entre ambas superpotencias, sus diferencias provocaron tensiones globales, como la crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de Vietnam. En 1989, la caída del Muro de Berlín simbolizó el colapso del bloque comunista en Europa del Este. Finalmente, el 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, marcando el fin de la Guerra Fría y dejando en su momento a Estados Unidos como la única superpotencia global. Llegamos al final del desafío. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas acertaste. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Quieres seguir poniendo a prueba tu conocimiento? Elige uno de estos 2 videos. Nos vemos en el próximo reto en ¡Desafíate!